Rápidamente, ¿verdad? Pedirle al director a mostrar estas imágenes a continuación. Pues pudiéramos comenzar diciendo que hoy en nuestro programa, pues inicialmente vamos a citar ciertos casos de viajeros en el tiempo que se conocen, como veníamos dicho, que son citados con regularidad. Puede ser en programas seculares de televisión, foros, páginas web y demás medios de difusión relacionados con lo que llaman o con lo que tiene que ver con lo que ellos quizás pues lo mencionan como el mundo del misterio. Estos casos son considerados verídicos por algunas personas y otros los han desmentido. Lo cierto es que intrigan, pero en nuestro programa vamos a estar hablando, ¿verdad?, las dos vertientes. Por lo menos de ese retrato que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, es de un caso muy sonado que ocurrió supuestamente en la ciudad de New York en junio del año de 1950 a las 11:15 de la noche, donde supuestamente pues esta persona del retrato, un hombre de unos 30 años de edad, se aparece de pronto en medio de la Quinta Avenida y luego viene a ser atropellado por uno de los tantos vehículos que transitaban en esa vía, en la Quinta Avenida en New York. Entonces, los testigos afirmaban que el hombre se apareció de momento, esa persona, y dan el testimonio de rasgos extraños que tenía este individuo. Por lo menos decían que vestía ropas antiguas como del siglo XIX, llevaba en sus bolsillos monedas antiguas, una carta que fue enviada desde Filadelfia y que tenía la fecha, o sea, esta carta que él llevaba tenía la fecha de junio del año de 1876. Y por último, también pues se le había encontrado una tarjeta de negocios con su nombre, que aparentemente pues el nombre de esta persona era Rudolf Feld o Rudolf Fens. Rudolf Fens. Fue entonces cuando una persona de nombre Hubert Rindt, un capitán del Departamento de Personas Desaparecidas de New York, se hace cargo del caso. Esta persona comienza su tarea investigadora por los inmigrantes de origen alemán, austríaco y centroeuropeo que tuviesen el apellido Fens, llegados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Dice este caso que tras esta larga y tediosa investigación no se consigue ningún resultado, pero luego de las respectivas investigaciones concluye que aquel sujeto supuestamente se aparece en el año de 1950, pero que había desaparecido en el año de 1876 a la edad de 29 años sin dejar ningún tipo de rastro en su época de origen. Este dato fue confirmado por el investigador, quien encontró el nombre de Rudolf Fens en los registros de personas desaparecidas en el año de 1876 y los datos allí escritos coincidían con la descripción de la ropa, supuestamente el aspecto, el físico y la edad del hombre recientemente fallecido. Por lo menos pues se dice que el policía en medio de la investigación pudo adquirir un número de teléfono en un listado del año 1939 en donde había un tal Rudolf Fens Jr. y el policía pudo localizar a una viuda del supuesto mismísimo hijo de Rudolf Fens. Entonces pues Rudolf Fens ya había, Jr. ya había fallecido, o sea, el hijo de esa persona del retrato, pues el hijo de la persona del retrato había fallecido después de desempeñar durante muchos años su actividad laboral en un banco. Si hubiera vivido en aquel entonces, pues supuestamente hubiera cumplido 60 años en el año de 1950 y cuando pues la viuda fue entrevistada por el policía, ella comentó que su suegro, o sea, la persona del retrato, supuestamente había desaparecido en el año de 1876 cuando salió a dar una caminata por el campo, tal y como solía hacer de forma habitual, y desde ese día no se supo pues nada más de él. Entonces pues este policía confirma en el listado de personas desaparecidas del año de 1876 y pues él concluye que según el informe pues esta persona viene y da un salto al futuro de supuestamente pues 74 años, o sea, de ahí es donde pues viene el salto, pero algunos concluyen, ¿verdad?, sobre esta historia que ha llamado la atención en muchas personas que la afirman como verídica. Algunos concluyen que esta historia pues viene a ser una historia sacada de la imaginación de un autor de ciencia ficción que luego esta historia luego viene a convertirse en lo que se dice como que así leyenda urbana. O sea, casos que se dicen que pasaron pero que no han sido comprobados.
Al aparecer el nombre, ¿verdad?, de un autor aparecer el nombre de Jack Finney, un autor de nombre Jack Finney, y su libro titulado en inglés I'm Scared, o Tengo Miedo, que sería la traducción al español, publicado en la edición del 15 de septiembre de 1951, pues supuestamente se llega a la conclusión de forma posterior que esta misma historia que acabamos de decir, supuestamente pues es una recopilación de las narraciones de este libro de ciencia ficción que se llama Tomorrow the Stars. O sea, en esta recopilación de libros de historia de ciencia ficción, pues se lleva a la conclusión de que aquí se quiso como que venir a tratar de hacer real a través de una leyenda urbana lo que en realidad lo dice este libro. Pero en nuestro programa vamos a estar mencionando, además de este caso, otros casos más que han salido en la internet, no solo en la internet, sino también en programas de televisión, que han querido hablar un poco sobre este tema que estamos tocando hoy en nuestro programa de Viaje al Tiempo. Vamos a ver este retrato rápidamente a continuación. Este que usted puede ver es otro de un caso bien sonado. Es el que se le llama la chica del teléfono celular del año de 1938. Una grabación, ¿verdad?, tomada antes de la Segunda Guerra Mundial, que es esa grabación de allí. Ahí pues tenemos la imagen solo para mostrar de esa grabación. Muestra a una joven que aparenta estar hablando por un teléfono móvil o celular. Además, según algunos han comentado, tal vez un posible HTC de última generación, según pues la gente ha venido diciendo. Ahí pues usted lo puede ver más en detalle las imágenes. En realidad es un video, pero ahí usted puede ver las imágenes frisadas. La posible explicación de esto que la persona lleva en la mano es que podría ser un teléfono inalámbrico de DuPont. Según aseguró un comentarista en el periódico Daily Mail, ¿verdad?, hace un tiempo atrás, que dijo ser bisnieto de la protagonista, o sea, de la persona que sale allí. Él dice que tenía 17 años y trabajaba en el departamento telefónico de DuPont, donde, ¿verdad?, estaban probando un teléfono inalámbrico, o sea, la bisabuela que sale allí, que es la bisabuela de él. Y ahí pues ya en su época joven. El teléfono estaba hecho de baquelita y tenía un color marrón claro y medía, ¿verdad?, de acuerdo a las medidas dadas, 15 por 9 centímetros. Según él explicaba, pesaba 300 gramos y tenía 10 teclas del 0 al 9 con la marca DuPont en la base, que esa es una de las explicaciones que se han venido dando, por lo menos en este caso. Otro caso, ¿verdad?, es este que usted puede ver allí, en el caso de la cámara de fotos en el Mundial del Fútbol del año de 1962. Si usted puede ver en la foto, ahí de frente al brasileño que está aguantando la Copa del Mundo, al deportista brasileño, usted puede ver ahí lo que se ve como que fuera un teléfono celular que se está usando como una cámara para retratar. Ahí pues el de la foto que está sosteniendo la copa se llama Garrincha. Él levanta pues la Copa del Mundo tras ganar el Mundial de Chile en el año de 1962, el Mundial de Fútbol. Por lo menos fútbol, ¿verdad?, es para efecto como se le diría en Sur y Centroamérica. En el caso de Estados Unidos, soccer, o en el caso de Puerto Rico, pues soccer. Entre la nube de fotógrafos, pues ahí usted puede ver, nuevamente repetimos, destaca uno que en lugar de levantar una aparatosa cámara de la época, tiene lo que parece un teléfono móvil de pantalla táctil, como que fuera de un uso adelantado. Y esto pues ha llamado la atención en mucha gente, sobre todo en los foros, como que supuestamente la persona que hizo eso pues fue un viajero en el tiempo, alguien que viajó al futuro. La posible explicación de todo esto es que con toda probabilidad lo que podemos ver ahí se trata de una cámara de doble lente Rolling Flex Twin de Yashica vista por la parte de atrás. Muchos llegaron a la conclusión que se trata de una popular cámara de fabricación japonesa que fue fabricada entre la década de los 50 y los 80 y por lo tanto pues viene a ser perfectamente pertinente en el año de 1962. O sea que se ha concluido pues que tampoco se trata de alguien que viajó del futuro a ese pasado. También pues este es otro caso
que ha venido a llamar la atención, esta pintura, en donde se puede ver, la gente pues se ha llamado la atención, le ha llamado mucho la atención, porque en esta pintura, ¿verdad?, que trata sobre la Revolución Rusa, hay una persona como que hablando por un teléfono celular, y esta pintura, ¿verdad?, pues que trata con la Revolución Rusa, fue del año 1920. Puede que los soviéticos pues fueran adelantados en su tiempo, pero lo de este personaje que aparece a los pies de Lenin en la pintura del metro de Moscú, clama al cielo, pues muchos dicen, pues está hablando por algo que parece un teléfono móvil o un celular, mientras consulta la pantalla de un portátil y sostiene en su mano izquierda un iPod o un PDA, supuestamente. Pero se ha llegado a la explicación de que puede que se trate de un equipo de radiocomunicaciones que precisamente pues existía en la década de 1880, o herramientas de trabajo manual en una postura peculiar. Y ahí pues se ha llegado también a esta conclusión en este caso. Vamos a ver imágenes de otro caso, y este que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, yo diría que es uno de los más sonados en los foros, en la internet y hasta en mismos programas de televisión del campo secular, en donde pues a esta foto se le llama a la persona el viajero del tiempo. Esa foto fue tomada en el año de 1941, donde usted puede ver a esa persona con supuesta ropa moderna, unas gafas modernísimas y lo que parece una cámara de fotos compacta entre las manos, como usted lo puede ver ahí bien detalladamente frente a la pantalla de su televisor en esa foto. Como veníamos diciendo, pues, y para ser más específico, ¿verdad? La imagen está tomada durante la inauguración de un puente en la Columbia Británica, o sea, en Canadá, en el año de 1941. Como habíamos dicho, esa foto es del 1941. De lo que se ha venido a la conclusión y de lo que han desmentido programas de televisión en el campo secular, este joven parece efectivamente, ¿verdad?, como que llegado del futuro, pero todo lo que tiene puesto existía ya en su época. O sea, unas gafas similares a esa inclusive salieron hasta en películas del año de 1944. El jersey estaba muy de moda para la década de los 40 y la cámara que él sostiene allí, que muchos dicen que es una cámara moderna de esta época, pues en realidad parece ser una Kodak de bolsillo disponible desde el año 1901. O sea que a lo que se llega a la conclusión es que esa persona de la foto pues no viene a ser ningún viajero en el tiempo, como mucha gente pues también han venido diciendo. También otro caso que se ha dado, y esta imagen viene a ser sacada, ¿verdad?, de un film de extras de Charles Chaplin, un film que se llamaba El Circo. Ahí usted puede ver a una señora en la parte de atrás que como que está hablando por un teléfono celular. De esto pues lo que se ha tomado de explicación en la película de extras de Charles Chaplin, The Circus, El Circo, es que para aquella época pues se empieza como que a difundir un nuevo tipo de tecnología para los sordos, que viene a ser como algo, ¿verdad?, que se le decía una trompeta portátil que se ajustaba al oído para amplificar el sonido. Incluso un experto en programas de televisión seculares expertos se han atrevido a dar con el nombre del fabricante, que se llamaba Acousticon, confirmando que Internet no es solo un lugar ideal para difundir leyendas urbanas, sino también para desmentirlas, por lo menos, ¿verdad?, en el caso de lo que nosotros podemos ver. Y eso pues es solo parte de lo que usted quizás podrá conseguir como información para posibles viajeros en el tiempo o gente que a través de llamadas leyendas urbanas han querido como que tratar de probar que han habido viajes en el tiempo. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor, o qué es lo que nos dice la Biblia sobre lo que viene a ser el viaje en el tiempo? ¿O qué tiene que ver con el tiempo? Estas imágenes a continuación
nos recuerdan un poco, ¿verdad?, en la palabra del Señor sobre una historia cuando los israelitas iban camino a la tierra prometida. Dice una historia bien sonada referente a esto, ya hablando, ¿verdad?, en nuestro tiempo actual, y que sucedió unos años atrás, que científicos de la NASA en el centro de vuelo espacial Goddard en Greenbelt, Maryland, usaban computadoras sofisticadas para tratar o para trazar posiciones del Sol, Luna y otros planetas, 100 y 1000 años en el futuro, para supuestamente calcular trayectorias de la nave aeroespacial. De repente se dice en esa historia que las computadoras se detuvieron completamente y como resultado las computadoras habían descubierto un supuesto día perdido en el tiempo. Los técnicos no supieron corregir el problema, pero uno de los científicos presentes habían asistido a la escuela dominical cuando niño y recordó la historia en la que Dios hizo el sol parar por cerca de un día. Cuando sugirió esto como una solución posible, los otros científicos pues lo ridiculizaron. De cualquier modo, pues el científico buscó a Josué, o sea, en la palabra del Señor, Antiguo Testamento, buscó en Josué, capítulo 10, versículos 12 al 13, en donde, pues, si usted me puede acompañar, dice literalmente así, de la siguiente manera, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Por lo menos lo que nos dice en la palabra del Señor. Supuestamente, pues, esta historia dice que los técnicos en la NASA alimentaron los datos nuevos en las computadoras tomando en cuenta cuidadosamente este supuesto día, bueno, mejor dicho, este día perdido de José, supuesto para ellos, ¿verdad? Pues usted sabe cómo es lo científico. Y entonces las máquinas, una vez más, por así decirlo, zumbaron. Y las computadoras de repente se detuvieron de nuevo porque no habían descubierto un día entero, o sea que todavía algo faltaba. Y al parecer las computadoras hallaron solo 23 horas y 20 minutos. En otras palabras, 40 minutos todavía faltaban, pero el científico que había, ¿verdad?, ido de más joven a la escuela dominical, sugirió la respuesta a este rompecabezas. Él recuerda lo que la Biblia también dice, o recordó lo que la Biblia también decía en Segunda de Reyes, capítulo 20, que indica que el rey Ezequías, al ser informado que Dios le había otorgado más tiempo de vida, rogó por una señal del cielo. Entonces Dios hizo que el sol se moviera al revés 10 grados exactamente, que, ¿verdad?, en este caso forman 40 minutos. Se alimentó esta información y en las computadoras, y una vez hecho esto, pues supuestamente las computadoras, ¿verdad?, trabajan de ahí en adelante perfectamente. O sea que podemos ver que Dios, el mismo fundador del tiempo y el mismo que puso el tiempo, pues tiene el control sobre el mismo. Para hablar un poco, pues, ya más a lo profundo sobre qué es esto de viaje al tiempo, el viaje a través del tiempo en sí viene a ser un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Adicionalmente, algunas interpretaciones, ¿verdad?, del viaje en el tiempo vienen a sugerir la posibilidad de viajes entre realidades o de viajes entre universos paralelos. De acuerdo con los físicos, hay como 10 dimensiones o tal vez más. La Biblia, pues, cuando nos vamos a ella, describe exactamente la misma idea estructural. Tal vez la verdad más fundamental de nuestra existencia es que Dios se encuentra fuera de los muros dimensionales de nuestro mundo. O sea que Dios está más allá del largo, del ancho, del alto, del tiempo o cualquier otra dimensión que los matemáticos o científicos puedan descubrir, ya que Él hizo todas las dimensiones y viene a ser el creador y puede trabajar a través de ellas libremente.
Okay, o sea, si vamos más a la conclusión sobre, ¿verdad? Cuando se leen sobre estos artículos del viaje a través del tiempo y lo que tiene que ver esta temática, si viajar en el tiempo viene a ser como crear una especie de túnel, ¿verdad? Entre dimensiones paralelas, como algunos alegan, entonces si se cuenta con el poder suficiente, o sea, si se cuenta con el poder suficiente, es posible dar un salto en el tiempo. Dios sí tiene ese poder, asimismo, ¿verdad? Se encuentra más allá de lo que se conoce como línea del tiempo. Ese es en el caso de nuestro Dios. Mientras que nosotros estamos o sobre la línea o dentro de ella. Dios está afuera y declara con claridad que puede ver cualquier parte del tiempo conforme a como a Él le plazca, ¿verdad? Si vamos a la palabra del Señor, y yo quiero que, ¿verdad?, usted me acompañe a Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10 nos dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Verdad? Eso lo dice la palabra en el caso del Señor. El tiempo no siempre existió. Antes que el tiempo, ¿verdad?, Dios mismo lo pusiese, existía lo que se llamaba la primera eternidad. En esta primera eternidad, pues sabemos, de acuerdo a dos de los profetas mayores, uno en el caso de Isaías, otro en el caso de Ezequiel, ¿verdad?, que hubo una rebelión en el cielo en donde Dios votó a Lucifer, el líder de esa rebelión, que antes estaba encargado de cuidar el trono del Señor, lo votó junto a los ángeles que se rebelaron. Entonces aquí viene Dios en el planeta Tierra, que estaba desordenado y vacío, y viene y hace la creación. O sea, Dios la forma a cabo y hace el orden, etcétera, y hace una nueva criatura de nombre hombre. Después de que el hombre peca en el huerto del Edén, pues entonces es cuando Dios usa el factor tiempo como un plan de regeneración, o sea, un plan de salvación y de redención de Él para la humanidad y de oportunidades hacia la misma. Dios, a través del factor tiempo, pues instaura lo que se llama dispensaciones. En otro programa, ¿verdad?, ya los hemos hablado más específicamente sobre eso, que se los le recomendamos, ¿verdad? Está en YouTube, los 7 pactos bíblicos y las 7 dispensaciones. Ahora mismo, ¿verdad?, en la actualidad estamos en una 6ª dispensación llamada la dispensación de la gracia. Al final de cada dispensación, todo termina con un fracaso humano. Y la última dispensación que está por llegar es la dispensación del reino milenial. Cuando el factor tiempo se ha eliminado, vamos a entrar hasta a la segunda y última eternidad, en donde, ¿verdad?, ya las cosas viejas pasaron. Pero el factor tiempo, ¿verdad?, Dios lo ha usado para poder llegar a la humanidad en su plan de redención y dar tiempo para arrepentirse y que reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. En este caso, pues, si seguimos hablando de esto, pues podemos mencionar tantos casos en la palabra del Señor que se nos revela sobre el tremendo poder de Dios. En estas imágenes, ¿verdad?, que hemos mostrado anteriormente, pues explican un poco de la forma en la que los científicos, vamos a las imágenes un momento, explican un poco la forma en la que los científicos, ¿verdad?, hablan sobre estos túneles supuestamente dimensionales para llegar o llevar a cabo este viaje en el tiempo. Por lo menos donde leímos, ¿verdad?, en el caso de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, en su famosa exhortación a Israel, pues en este caso Dios le pide que recuerden todo lo que ha hecho por ellos. No solo eso, se declara a sí mismo como el Señor del tiempo. Aquí, ¿verdad?, amablemente, en Isaías 46, 9 al 10, Dios le suplica a Israel que recuerde las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, refiriéndose, ¿verdad?, en este caso con eso a las cosas de la eternidad, representada por la palabra hebrea olam. El Señor le dice a Israel que recuerde lo eterno, no los ídolos transitorios de la tierra.
declara que Él es el principio y el fin, como lo afirma Génesis 1:1, donde se dice, ¿verdad?, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y lo cierto es que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Dios existía, siempre ha existido. Desde, ¿verdad?, nuestra perspectiva, en este caso el Señor está hablando de una línea de tiempo que desde su punto de vista, los elementos a lo largo de esa línea son solo aspectos de un propósito mayor. Como Él es el creador, puede aparecer en cualquier parte a lo largo de la línea que llamamos tiempo. Es decir, que mientras permanece en su dimensión natural, Dios puede penetrar y colocarse en cualquier punto, cosa que nosotros no podemos hacer. Él es el único en quien, ¿verdad?, se define, o Él es el único, es quien define el universo y es quien lo origina. Además, declara los eventos redentores de nuestro mundo desde la historia más antigua hasta el futuro más distante. En el caso del Señor, su propósito se cumplirá y su deseo prevalecerá. O sea que como Señor del tiempo, Dios puede viajar a cualquier punto en la historia, o en el pasado, o en el presente, o en el futuro. De hecho, no tiene que desplazarse de un sitio a otro porque es omnipresente. O sea que una de las partes que tiene que ver con la naturaleza de Dios, de la omnipresencia, es que significa que está en todas partes al mismo tiempo. En un sentido real y verdadero, el punto de vista bíblico de los viajes en el tiempo es simplemente otra opinión de Dios. Poniéndolo en otra forma, para poder viajar en el tiempo es necesario que se nos permita hacerlo, porque es Dios quien guarda las puertas del tiempo. Para ser más específico, mientras el hombre secular puede especular acerca de los viajes interdimensionales, de hecho está omitiendo la parte más importante de la fórmula, que es el propósito de la línea de tiempo de Dios. La historia de nuestro universo, hasta donde se nos ha permitido ver, está dedicada tanto a la redención y a la restauración. O sea que en este caso, pues podemos nosotros saber de esto de la redención y de la restauración, inclusive pues la misma Biblia, que fue escrita por más de 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes durante 1500 años, y que habla precisamente de esa instauración del tiempo de Dios a la humanidad, pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de una sola cosa, y es del plan de salvación y redención de Dios para los hombres. Pero ¿de dónde el hombre, y esta es la pregunta, viene a sacar esta idea del viaje al tiempo? O sea, ¿de dónde el hombre saca esto? La inspiración realmente de estos viajes al tiempo proviene precisamente de la Biblia. Moisés y otros profetas del antiguo Israel demostraron una y otra vez que había un futuro discernible. Por medio de ellos el Señor también se declaró a sí mismo como el Dios que vive por la eternidad. O sea que el tiempo no lo afecta porque Él mismo lo puso. Los sacerdotes de la antigüedad declararon, ¿verdad?, en su escrito, que el pasado lejano y el futuro distante estaban unidos todos por el propósito de Dios. Incluso hasta los antiguos sabían sobre esto de los viajes del tiempo. En la Biblia, ¿verdad?, si ponemos ejemplo, continuamente se nos menciona sobre profecía. Personas usadas por Dios que pudieron ver, en este caso, ¿verdad?, revelaciones, o pudieron dar revelaciones de sueños proféticos que otros tuvieron, o que ellos mismos tuvieron y que Dios mismo les pudo ayudar a interpretar, y que pues Dios le mostró eso en su espacio de tiempo a lo que vendría a ser el futuro. Vamos a poner solamente un ejemplo para hablar de ellos y luego mencionaremos otro. Viendo estas imágenes, ¿verdad?, que vamos a ver a continuación, pues nos recuerda un poco, ¿verdad?, sobre la soberanía de nuestro Dios y todo esto de lo que tiene que ver con lo de viajes en el tiempo y de la soberanía divina. Y si hablamos de alguien que nos recuerda que, ¿verdad?, ha sido usado grandemente por Dios, de muchos, de todos los que podemos ver en la Biblia, pues uno fue el caso del apóstol Pablo. Por poner un ejemplo, él viene a ser seleccionado específicamente para entregar las revelaciones ordenadas divinamente para los gentiles. También fue llevado a la dimensión de la eternidad,
así como él mismo lo dijo. Y yo quiero que me acompañe a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Acompáñenme a leer. Mire lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El término tercer cielo, a no dudar, se refiere al plano dimensional, desde el cual es posible visitar varios puntos en el tiempo terrenal. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio el apóstol Pablo desde allí? Declaró que no podía decirlo, probablemente vio porciones del futuro que el Señor, ¿verdad?, no deseaba que se tuvieran conocimiento todavía. Sabemos que visitó el futuro porque sus epístolas narran acontecimientos futuros, en el caso del apóstol Pablo. En sus epístolas, ¿verdad?, a los Corintios, Tesalonicenses y a Timoteo, Pablo habla con autoridad de eventos futuros, describiendo la disipación doctrinal que prevalecerá en los últimos días, que podemos decir que son precisamente estos que estamos viviendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3a, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otro ejemplo lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol Pablo habla de esto. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También el apóstol Pablo habla de la naturaleza degradada de la última generación, que es lo que estamos nosotros también viendo hoy en día. Mire lo que dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Y exactamente todos esos conceptos es lo que estamos viendo hoy en día, aún hasta en ministros que son supuestamente ministros de Dios. Entonces, también el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, y en Primera de Corintios 15, 51 y 52, las descripciones sobre lo que vendría a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ese es, ¿verdad?, en el caso del apóstol Pablo. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia también viene a ser el apóstol Juan, sobre lo que viene a ser un ejemplo de una línea en el tiempo. Pero también en el caso del apóstol Pablo, yéndonos un poco más a lo que Pablo puede ver, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, es increíble que él hasta él mismo le es revelado, o él ve en una línea de tiempo futuro al hijo de perdición sentado en el templo, autoproclamándose como Dios. Ese es el caso del anticristo en un futuro no muy lejano, ya hablando, ¿verdad?, de nuestro presente. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, el apóstol Pablo, mire, estas son evidencias bíblicas. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que desde los días de la antigüedad hasta el tiempo presente, el Señor solo ha permitido estos viajes y revelaciones en el tiempo con el propósito de dar a conocer algo que va a edificar a la iglesia, para alertarla y para informarla. O sea que nuestro Creador, como portero del tiempo o guardián del tiempo, solo nos autoriza cuando quiere dar a conocer su voluntad a un mundo de incrédulos. Y verdad, en este caso, uno de los instrumentos, verdad, viene a ser el apóstol Pablo. Pero
si nos vamos al repaso bíblico, bastantes instrumentos que Dios ha usado. Por lo menos Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos vieron el futuro, precisamente en la misma forma que todos los otros profetas. O sea que hubo un orden estructural. Cada uno de ellos experimenta una visita celestial que estuvo seguida por una serie de revelaciones acerca de la futura línea de tiempo de Israel. Esas revelaciones nosotros las podemos ver en la palabra del Señor sobre todos estos profetas. Entonces podemos, en este caso, sobre un ejemplo también bien significativo de revelaciones y de lo que, ¿verdad?, podemos ver como la forma en la que esto de viaje al tiempo, ¿verdad?, tiene que ver con Dios y Dios alerta con un propósito edificante. El caso más específico del apóstol Juan. En esta imagen vamos a ver un poco, ¿verdad?, sobre cómo se nos describe. Vamos a pedirle al director, ¿verdad?, en un momentito aquí que nos ponche. Vamos a ver un poco descrito el caso, ¿verdad?, del apóstol Juan. A él se le permite lo que podemos decir, si escudriñamos bien el Apocalipsis y cómo en la isla de Patmos le son reveladas todas estas cosas de lo que va a pasar en el tiempo del fin, a él se le permite literalmente pasar a través de una puerta dimensional. Conforme esto ocurría, Juan fue acompañado hasta el reino de la eternidad, desde donde se puede ver el futuro desde una variedad de perspectivas. Mire, el tercer cielo nuevamente, igual como en el caso de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, para obtener el caso de esta revelación, Dios lo lleva allí. Apocalipsis 4, 1 al 2 dice, y esto es Juan testificando, el apóstol Juan: después de esto mire lo que dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que allá fue llevado el apóstol Juan, frente al mismo trono de Dios. Y entonces ahí podemos discernir que el Espíritu de Juan, en conjunción con el Espíritu de Dios, se movieron hasta el lugar del trono divino para un procedimiento formal que revelaría una serie de juicios sobre el mundo gentil. El apóstol Juan pues comienza a ser testigo, ¿verdad? En este caso, el apóstol Juan viene a ser testigo cuando el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, toma un libro sellado y comienza a abrirlo, desatando la furia del cielo sobre la humanidad pecaminosa. Pero ¿cómo puede él ser testigo de eso si todavía no ha ocurrido? Más bien se lo estaba revelando el Señor, ¿verdad? Lo que iba a suceder luego del arrebatamiento de la iglesia y en esos días de gran tribulación. Precisamente Juan viene a ser testigo presencial de un evento futuro que Dios se lo da con el propósito de que Él lo escriba y de que nosotros como creyentes sepamos de lo que Dios mismo nos liberta y estemos bien claros, sin que nadie nos engañe, cuándo sería el fin, para que después, ¿verdad?, no se nos esté engañando. Bueno, aunque como quiera, los que no les gusta leer la Biblia pensaban que el mundo se iba a acabar en el 2012 y por más que le decían estaban aterrados. Inclusive hoy en día todavía están dando fechas y desde el año 1000, para que usted lo sepa, siempre se están dando falsas profecías de que el mundo se va a acabar. Pero si hablamos de estas revelaciones verdaderas, que el mismo apóstol Juan viene a ser testigo de un evento que sucederá en el futuro, que Dios se lo mostró, pues ahí en este caso también, además de que él va a ser testigo, viene a ser testigo de este evento que viene narrando conforme como se desarrolla. Desde nuestra perspectiva, todavía, ¿verdad?, esto no ha ocurrido en la línea del tiempo en la que nosotros estamos ahora y en la línea del tiempo en la que estamos precisamente dando este programa. O sea que podemos decir que Juan literalmente viajó hacia el futuro. Conforme a como estos sellos son abiertos y conforme a como a él le es dada la revelación, donde él es transportado al mismo reino de los cielos, pues entonces, conforme a como van cayendo estos juicios, Juan ve la guerra del anticristo. Juan puede ser testigo del terrible hambre de la terrible hambre que viene hasta la tierra. Juan puede ser testigo de las pestes.
Juan puede ser testigo de un mundo que él no conocía, o sea, un mundo más moderno que es el mundo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, y que él, como los otros profetas, ¿verdad?, cuando tienen revelaciones celestiales, tratan de describir de acuerdo a su época, o sea, en su lenguaje de su época, sin conocer ni siquiera que iban a existir los tanques de guerra, ni que iban a existir los carros, ni que iban a existir los aviones, y sin embargo él ve todo eso. Juan también ve los santos en la tribulación cuando mueren. Él ve los problemas que encuentran, ¿verdad?, cuando el sistema del anticristo asciende al poder. Y él viene a ser testigo también de la destrucción de Babilonia. Y asimismo también, en medio de todo lo que el apóstol Juan puede ver de las guerras y de toda la gran tribulación que viene sobre la tierra, él mismo viene a ser testigo presencial de la segunda venida de Cristo sobre la tierra. En esa revelación que le es dada, ¿verdad?, el caso del apóstol Juan en la isla de Patmos. Pero nos venimos a preguntar, ¿cómo puede ser el apóstol Juan testigo de todas estas guerras y de todo esto y hablarlo en una revelación como que él lo puede presenciar, si en la línea del tiempo en la que se encuentra el apóstol Juan, pues definitivamente no es la línea del tiempo de su época? Sin embargo, él la trata de describir. Y como la Biblia es veraz, pues podemos saber y podemos ver que todo se viene a estar cumpliendo. O sea que esto de lo que está profetizado en la Biblia se ha venido cumpliendo. Todas estas cosas que están en la palabra del Señor en el Apocalipsis puede tener garantizado que se van a cumplir en su tiempo. Pero en nuestra línea de tiempo en la que estamos nosotros ahora mismo, todavía no toca de que esto suceda. O sea, aún no ha llegado el arrebatamiento y hay entre la línea de tiempo un plan y un orden de parte de Dios para la humanidad. Hoy en nuestro programa, ¿verdad?, queríamos traer un poco, hablar un poco, ¿verdad?, sobre esto del viaje al tiempo y la Biblia, y cómo la Biblia inclusive, ¿verdad?, siempre nos ha hablado y nos ha resumido sobre esta temática. Inclusive hasta en nuestro programa pues hemos mencionado algunos casos que han tenido que ver con esto. Como hemos venido diciendo, definitivamente el factor tiempo, que antes no existía, viene a ser dado por Dios para una oportunidad para la humanidad y para el plan del Mesías Redentor llegar sobre la tierra. Si usted busca en la palabra del Señor en Génesis, pues usted verá que inmediatamente después del pecado, Dios cubre a Adán y a Eva con unas túnicas de pieles, de animales, ¿verdad?, porque ya se veían desnudos luego de haber desobedecido a Dios, o sea, de haber pecado. ¿De dónde Dios sacó esas túnicas de pieles de animales? Obviamente de dos animales que Dios tuvo que matar, porque ahí se viene y se desarrolla el primer sacrificio de expiación, que viene a prefigurar que Jesucristo iba a venir, que iba a venir un Mesías Redentor para redimir a la humanidad, a aquel que lo aceptase como único Señor y Salvador personal. Entonces, con estos animales que Dios mató en este primer sacrificio de expiación, que luego mandaría como prefigurativo de hacer a su pueblo escogido, el pueblo judío, el pueblo de Israel, antes de que Él viniera e hiciera el sacrificio definitivo en rescate por la humanidad, Dios se lo mandó como prefigurativo a su pueblo, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva del Señor pues es vida eterna. Génesis 3, en Génesis capítulo 3 se nos habla sobre la primera profecía mesiánica, donde se anuncia que el mismo Señor iba a venir. Pero si seguimos hablando un poco de este tema, usted sabe, Dios ha establecido una línea de tiempo para el arrepentimiento de la humanidad. Todas las cosas que vemos hacia alrededor o alrededor se han cumplido, y precisamente hay un tiempo definido para cada uno de nosotros, y hay un tiempo determinado hasta el cual tenemos una oportunidad para aceptar al Señor y decidir en dónde nosotros como creyentes vamos, o como seres humanos vamos a vivir por la eternidad. Así que pues eso está en nosotros. Fuera de todas las imágenes que hemos mostrado de posibles viajeros en el tiempo, de quizás pues artículos que usted pueda ver de físicos y de gente que estén bien obsesionadas con esto de la máquina del tiempo
o de gente que piensen que esto pueda ser posible y que se hablan pues también de posibles paradojas y de preguntas y respuestas sobre esta temática. Y lo más importante en todo esto es estar centrados en nuestro tiempo. Si nosotros estamos en este tiempo en el cual nos encontramos, estamos por una razón y por un propósito. Precisamente por eso mismo la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estamos en algo nuevo, no hay por qué mirar hacia atrás a lo pasado, sino desde lo presente mirar hacia el futuro. Yo siempre digo esto en algunas ocasiones, ¿verdad? Y es que no podemos mirar hacia un pasado que no tenía futuro. Si estamos en una línea de tiempo presente y si estamos en este presente, nosotros, ¿verdad?, tenemos un propósito y estamos aquí para, mientras el tiempo dure y antes de entrar a la eternidad, cumplir en nuestra línea de tiempo el propósito que Dios ha determinado para nosotros. No tenemos que cuestionar a Dios, ni tenemos que rebelarnos contra Él, ni quizás pensar, si yo hubiera estado en tal y tal lugar, yo hubiera podido prevenir que esto sucediera. Todo es con una razón y no podemos tampoco echarle la culpa a Dios de todo, porque el asunto es que todo lo que vivimos hoy en día es consecuencia del pecado. Más bien Dios ha venido a rescatarnos, a salvarnos y a ayudarnos. Y bueno, como veníamos diciendo en nuestro programa, vamos rápidamente, ¿verdad?, a mostrar unas imágenes por aquí. Vamos a pedir al director que nuevamente nos ayude. Gloria al Señor. Vamos por aquí, en donde nos recuerda esta impactante historia bíblica sobre el caso de Josué, y lo habíamos mencionado en nuestro programa, cómo se nos habla de cómo Dios tiene el control sobre la línea del tiempo, como inclusive hasta en Josué 10, Josué capítulo 10, versículos 12 al 13, Dios mismo usando a Josué como instrumento para llevar a Israel a la conquista de la tierra prometida, Dios mismo usando a Josué hace que el sol se detenga y que se detenga la luna. Es increíble. Entonces, más adelante, pues, como vemos en esta tradicional historia que se nos habla sobre la veracidad de la Biblia, cómo se encuentra inclusive el día perdido de Josué. Y más adelante, como en el caso, ¿verdad?, de otra historia bíblica que nos habla sobre este factor tiempo, viene entonces en el caso del rey Ezequías y Dios le da una señal de haberle dado más tiempo de vida, haciendo que el sol se moviera al revés 10 grados exactamente, que conforman, ¿verdad?, en este caso 40 minutos acortados. Lo más impactante de este caso, y queremos añadir, ¿verdad?, antes de terminar en nuestro programa, queremos añadir que lo más impactante de esto es que precisamente el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 declara que si estos días, y ya yéndonos, ¿verdad?, de lo que hablamos, que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, estos días serían acortados. Jesucristo ahí habla del caso de la gran tribulación. Para que se llegue a una gran tribulación con días acortados, se requiere que se vivan eventos antes de la tribulación, eventos atmosféricos que acorten los días, y lo podemos ver en el caso del terremoto de Chile, que los días se acortaron milisegundos, en el caso del terremoto en Japón, que los días se acortaron segundos, y podemos ver cómo este factor tiempo está en las manos de Dios y trabaja con un propósito, y es el propósito del cumplimiento profético.